Illuminati, el poder secreto detrás de la historia, parte 1. Por Gustavo Fernández. Su historia oficial. Nos cuenta el historiador de religiones Serge Utin que la Orden de los Iluminados, primeramente llamados perfectabilistas, fue fundada en Ingolstadt, Baviera, por lo que también se les conoce como los Iluminados de Baviera, el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, joven de 28 años de edad que enseñaba Derecho Canónico en la universidad de dicha ciudad. Weishaupt tenía ideas de reforma social sumamente avanzadas y fundó dicha orden con el fin de hacerlas triunfar. Consiguió que entraran en la sociedad numerosos francmasones que habían roto con la regla que prohibía las discusiones religiosas o políticas en las logias. En su apogeo, la orden contaba, en 1783, con 600 miembros solo en Baviera y cierto número de afiliados en toda Europa. Pero, oficialmente, el éxito habría de ser de corta duración, según dicen sus apologistas. ¿Cuáles eran la organización y los fines de esta sociedad secreta paramasónica? Grados. Los grados formaban una jerarquía de 3 series sucesivas, debida a Weishaupt y a sus amigos. 1. Almáciga A. Preparatorio B. Novicio C. Minerval D. Illuminatus Minor. 2. Masonería simbólica A. Aprendiz B. Compañero C. Maestro, escocesa D. Illuminatus Majore. Illuminatus Dirigens. 3. Misterios menores A. Sacerdote B. Regente, mayores C. Mago D. Rey. Los fines reales de la orden eran revelados poco a poco, a medida que el adepto ascendía en la jerarquía. 1. El Illuminatus Minor prestaba un juramento de obediencia absoluta a sus superiores. Se le enseñaba que el fin de la sociedad era hacer de toda la humanidad un solo cuerpo, gobernado por los superiores. 2. El Illuminatus Dirigens prometía luchar contra la superstición, la maledicencia y el despotismo, y hacerse el campeón de la virtud, de la sabiduría y de la libertad. 3. En el grado de sacerdote, se ponía al candidato aún más al corriente de las doctrinas de la orden. En ella se decía que el mejor medio para verse libre de dirigentes inoportunos era proceder mediante la operación de una sociedad secreta que apuntara a apoderarse de todos los poderes del Estado. Príncipes y sacerdotes debían ser exterminados. El patriotismo habría de ceder lugar al cosmopolitismo. 4. En el grado de mago, se predicaba el panteísmo materialista. Dios y el mundo no son más que uno, escribiría Weishaupt. Todas las religiones son igualmente sin fundamento, puros artificios inventados por ambiciosos. 5. En fin, el grado más elevado, rey, enseñaba al adepto que todos los individuos tenían iguales derechos, que el hombre debía ser su propio soberano como en el estado patriarcal, y que las acciones habían de ser llevadas a este estado por todas las vías que a ello pueden conducir, es decir, por medios pacíficos, si es posible. Si no, por la fuerza, pues toda subordinación debía desaparecer de la superficie de la tierra. Los iluminados se designaban con seudónimos antiguos: Espartaco, Filón, Catón. Además, en su correspondencia designaban a Baviera como Grecia, a Múnich como Atenas, etc. Fin último perseguido por los iluminados. El fin último de los iluminados era nada menos, al fin y al cabo, que la anarquía, en el sentido filosófico del término. He propuesto, decía Weishaupt, una explicación de la francmasonería, ventajosa desde todos los puntos de vista, por cuanto se dirige a los cristianos de todas las confesiones, los libra gradualmente de todos los prejuicios religiosos, cultiva y reanima las virtudes de sociedad por una perspectiva de felicidad universal, completa y rápidamente realizable, en un estado donde florecerán la libertad y la igualdad, un estado libre de los obstáculos que la jerarquía, la clase, la riqueza, arrojan continuamente a nuestro paso. No tardará en llegar el momento en que los hombres serán dichosos y libres. Anotemos, al pasar, que ciertos historiadores han atribuido a la francmasonería propiamente dicha los propósitos de los iluminados que, al contrario, trataban de confiscar la institución en provecho propio. Así, B. Fabre escribe en un iniciado de las Sociedades Secretas Superiores, París, 1913, para caracterizar la finalidad de los masones: nada de autoridad, así pues, nada de gobierno. Nada de leyes, de modo que nada de legislador. Nada de familia. Nada de sociedad. No más nacionalidades. No más fronteras, no más patrias. Disolución de la orden.
Los progresos de la orden fueron muy grandes después de la adhesión, en 1782, de un francmasón ilustre, el barón von Knigge, que fue jefe del Círculo de Westfalia, pero Knigge se cansó pronto, dicen, de los modales autoritarios de Weishaupt, y en compensación este lo acusó de fanatismo y de mojigatería, diciendo que había dejado una parte demasiado grande al elemento religioso en el ritual, principalmente por el festín de amor, celebrado con motivo del grado de Illuminatus Dirigens, en el curso del cual J.T.N., es decir, Jesús de Nazaret, era invocado como fundador de la orden. Por último, el barón se retiró de la sociedad que en ese momento estaba seriamente amenazada. Ya en 1787 el elector de Baviera había ordenado una investigación sobre esa orden cuyos designios revolucionarios comenzaban a conocerse. Después de la defección de Knigge, 4 afiliados, alarmados, se asustaron y fueron a revelar todo al elector, declarando que la orden abjuraba del cristianismo, que se entregaba a placeres epicúreos, justificaba el suicidio, repudiaba el patriotismo y la lealtad como prejuicios de espíritus estrechos, condenaba la propiedad privada, permitía que se hiciera el mal cuando de él había de salir un bien, y en fin, colocaba los intereses de la orden por encima de toda otra consideración. En 1785 quedó solo oficialmente disuelta. Weishaupt fue destituido de su cátedra y expulsado de Baviera, así como otros 3 altos dignatarios. ¿Pero fue ese el fin? Ya veremos que no. Por otra parte, es evidente que además de la actividad exotérica, pública, de la sociedad, hay una profunda raigambre hermética. Solo un no iniciado como Sergeutin simplemente aceptaría ciertos datos históricos sin ver más allá. O, en otros términos, creer que un tal Adam Weishaupt era realmente el nombre del jefe de la orden. Adam Weishaupt. Adam que nos hace pensar, quizás no tanto en el Adam simplista del catecismo escolar sino en Adam Kadmon, el hombre universal arquetípico de la cábala hebrea. Y Weishaupt, que significa, después de todo, cabeza de sabio. ¿Es solo mera casualidad o hay aquí un mensaje? Como el mítico Christian Rosenkreuz, a fin de cuentas, alguien a quien se le supuso una historia, un nacimiento, una vida, una muerte, pero eso resultó ser solo literatura para ignaros. Cualquier estudiante de rosacrucismo sabe de la alegoría. Bueno, sí. Cedo a la tentación. Vuelvo a citar a Faber-Kaiser. Es marcada la influencia de los preceptos de los iluminados en la inminente Revolución Francesa. Se dice que Mirabeau y el duque de Orleans, el futuro Felipe Igualda, habían estado afiliados a la misma. Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871, hace más de un siglo, Pique le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británico y alemán y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Desandemos este sendero. La Comisión Trilateral es una agrupación de personas privadas de las altas finanzas, del mundo de los negocios y de la política, procedentes de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, que brinda a la élite procedente de la masonería de las distintas orientaciones unas posibilidades de encuentro, con vistas a una colaboración secreta que abarca todo el mundo. El objetivo ideológico de la Comisión Trilateral es el mismo que el del Council for Foreign Relations, Consejo para Relaciones Exteriores, fundado en 1921 por el banquero norteamericano Morgan, y conocido también como el Gobierno Invisible. El sector político entronca con los iluminados, que son altos grados de la masonería. Hay escasamente unas 100 organizaciones que pertenecen al mundo de la masonería.
Se explica por esta trama secreta de planificación del destino de la humanidad, el que Karl Marx escribiera sus obras londinenses por encargo de Nathan Rothschild, cuyo apellido significa escudo o protector de los rojos. Los cheques con los que le pagó pueden verse en el Museo Británico. Marx participó en la fundación de la Primera Internacional en 1864. La idea del alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Iluminados el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente festivo el Día del Trabajo aclara todavía más la estrecha relación que existe. El hecho que además el sello de los Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano, asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan masón como su rival Jefferson. Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y más importantes aún a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se propone la instauración del nuevo orden mundial. La constante esotérica. Mencionaba unas cuantas líneas atrás que pareciera haber una continuidad esotérico-histórica a través de las edades. Tratemos de rehacer ese recorrido lineal. Ya los he aburrido en párrafos anteriores citando, con referencia a la ubicación espacio-temporal de los Iluminados, con fechas, nombres propios y otras circunstancias. De las agrupaciones esotéricas que siguen, si se desea saber más, nada más sencillo que ir a un buscador cualquiera, tipear el nombre elegido y se tendrá más que abundante información. Por lo pronto, lo que aquí deseo hacer es establecer la relación causal entre estas asociaciones, para que el lector saque sus propias conclusiones. Todas, hablan de las raíces de ese, ya tan temido, nuevo orden mundial. Posiblemente el origen de esta especulación deba remontarse a la época de la erección del Templo de Salomón, cuando el rey judío ordena a Hiram y Lamec la construcción del mismo. De Lamec volveremos a hablar después. De Irán, ya sabemos cómo terminó. 3 aprendices celosos dieron cuenta tal vez físicamente, tal vez, simbólicamente de su vida y, dicen sus seguidores, allí nació la masonería. Ciertos historiadores dicen que esto es pura leyenda y que para hallar sus fundamentos más remotos tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, casualmente, el siglo que vio nacer la Orden de los Iluminados, pero las influencias esotéricas de hebreos y caldeos tuvieron tierra fértil entre los egipcios, de muchos de cuyos rituales también se ceba esa orden. Templarios y, siglos después, Rosacruces se dicen herederos si unos primeros que los otros, es ahora una discusión bizantina. Si la masonería es tan remota como se atribuye, los templarios pueden ser sus sucesores. Si no lo es, muchas investigaciones reivindican para aquella la heredad de estos últimos, especialmente estos últimos, que nos hacen recordar el grado de caballero Rosacruz tan caro en ciertas elevadas esferas masónicas. Mientras todo parece apuntar a que los templarios tras su persecución buscaron refugio en su Secretum Templi, América, donde ciertos antropólogos e historiadores los rastrean hasta el Amazonas y tal vez el propio cono sur sudamericano, los Rosacruces inficionaron la Orden de Cristo, en Portugal, la de los Hospitalarios, en Francia, y el llamado Colegio Invisible en Gran Bretaña, docta cofradía de sabios que luego devendría en la Real Sociedad de Ciencias de Gran Bretaña, el cual, por muy científico que pareciera, era sin embargo fuertemente esotérico, como que se hace eco y difunde el primer manifiesto Rosacruz. Recordemos que a esta sociedad perteneció Francis Bacon, genio enciclopédico y presunto autor de las obras de Shakespeare, cuya mansión es llamada por sus allegados el Temple y que sostenía en sus obras que el verdadero poder mundial estaba en manos de quienes él denominaba los 3 superiores desconocidos, líderes de una sociedad conocida como el Templo de Salomón. La Orden de Cristo, a partir del descubrimiento oficial de América, tuvo plena influencia en el devenir político de las nuevas colonias, no solo portuguesas, como lo prueba la Constitución en tierras americanas de la Logia de San Juan, a la que perteneciera Benjamin Franklin, creador del gran sello característico de los billetes de dólar, y factotum de la libertad de Estados Unidos en 1776, casual o causalmente, el mismo año en que queda constituida en Europa la Orden de los Iluminados. A Franklin, está claro, lo acompañaron 56 firmantes de la Constitución, de los cuales 53 eran masones. Mientras tanto, en Europa, la Orden de los Iluminados tenía enorme influencia en Francia y en la Revolución, tanta como en la misma y en el modelo librepensador heredado después tendrían Danton y Lafayette quienes, como sabrán, venían de hacer algo parecido en América.
Los Iluminados y la Revolución Francesa despertaron honda pasión en Italia y la constitución de los Carbonarios, a la que pertenecieron el ya mencionado Mazzini y Garibaldi quien, preanunciando quizás a sus remotos descendientes espirituales, se encargó de dejar unas cuantas cuentas pendientes en Argentina. Al frente de buques ingleses y franceses, allá por 1845 violentó nuestra soberanía fluvial, bombardeó, saqueó e incendió varias ciudades argentinas y uruguayas Gualeguaychú, Paysandú y Salto, entre otras, y a ellos se sumó también el general sudista norteamericano A. Pique, reconocida autoridad también de la masonería escocesa. Masón Pique, masón Lincoln. Masones contra masones. Pero, ¿acaso no es una táctica obvia que quienes se manejan en los cenáculos del poder aparentan enfrentamientos para sellar alianzas ocultas? Otra vez, recuerden, Bush Bin Laden. En Argentina podríamos citar un bananero reflejo de esa estrategia, cuando a principios de los años 70 el montonero Galimberti secuestra a los poderosísimos empresarios Born y en los 90 la historia los encuentra a los tres, socios en conocidos emprendimientos comerciales. Pero no nos desviemos de nuestro hilo conductor. Mazzini funda la Logia P1, de la cual devienen, con el tiempo, la Logia P2 que en tiempos muy recientes cierto caballero apellidado G usó para monstruosos lavados de dinero bancarios, ocasionando la casi bancarrota del Vaticano y, lo que es más penoso, de muchas economías nacientes tercermundistas y la Liga de los Hombres Justos, que bajo la advocación del barón Rothschild fomenta y difunde los trabajos de Engels y Marx y que en 1848 provocaría el nacimiento de la Liga Comunista y en 1864 la Primera Internacional. Otra facción de la Liga de los Hombres Justos, con el poeta W. Yeats a la cabeza, decide dedicarse a actividades más espirituales y funda la Golden Dawn o Amanecer Dorado, que en los años 20 del siglo XX constituye su filial alemana bajo el nombre de Sociedad Thule. De ella deberíamos escribir extensamente en otra oportunidad. Baste recordar que durante muchos años fue secretario de actas de esta asociación un oscuro ex cabo del ejército alemán, petizo, histérico y de ridículo bigotito de nombre Adolf y de apellido Hitler. Volvemos un poco atrás. Estábamos hablando de los amigos de Franklin. Muchos de ellos fueron los artífices de la asunción de quien fuera el segundo presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, ocultista de cuño como que formaba parte de la llamada Sociedad de los Dragones. Miembros de esta sociedad fueron responsables del diseño urbanístico de la ciudad de Washington, en el cual se reconoce un indudable sello metafísico. Y a la misma sociedad perteneció Abraham Lincoln, confeso ocultista y espiritista, cuyo pensamiento siempre influyó y no precisamente por sus ideales libertarios de la esclavitud en otro presidente, grado 33 de la masonería, llamado Franklin D. Roosevelt. Sí, el mismo que internacionalizó el concepto del New Deal en palabras y etapas en un todo identificables en las propuestas escritas por los Iluminados de Baviera. En el diseño urbanístico de la ciudad de Washington se reconoce un indudable sello metafísico. No queremos contemplar el universo mirándonos el ombligo. No queremos creer que el triste, perdido terruño donde uno nació es Tepito de Enúa. Pero, ¿recuerdan a Lamec? Tras la construcción del templo de Salomón partió con las tribus perdidas de Israel. Ustedes ya saben que muchos suponen que con rumbo a América. El ya citado Jacques de Maillet y el nunca hallado Sir Fawcett los supusieron en la Amazonia o más al sur también. Hay huellas extrañamente templarias en el centro de Argentina y en la Patagonia, dicen quienes saben de esto más que uno. Y desde hace décadas, la municipalidad de Gualeguaychú, en nuestra provincia de Entre Ríos, la que tratara de destruir Garibaldi, hagan memoria, viene inútilmente tratando a nivel oficial de conseguir subvenciones para exhumar, en sus parajes, lo que historiadores locales sostienen son restos de un probable barco fenicio y un puerto de ultramar de más de 3000 años. Fenicios en América. De Maillet y Fawcett ya habían especulado sobre ello, y no conocieron Gualeguaychú ni a las sucesivas autoridades de esta hermosa y pujante ciudad que no entienden por qué el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el organismo gubernamental que regula, beca y supervisa los trabajos científicos considerados de interés nacional, ha negado sistemáticamente hasta ahora hacer prospecciones, argumentando que se trata de una insensatez, pero refutando desde la comodidad de sillones y oficinas pues nunca se dignaron siquiera echar una mirada a las evidencias reunidas provisoriamente por los investigadores locales, claro, pobres hombres de provincia. No sé si hubo fenicios en América y mucho menos si los hubo en Argentina.
Sí sé, como todo aplicado estudiante de mi geografía, que el sur de la provincia que habito fue un gran mar primigenio y su ondulada geografía habla de actividad orogénica muy reciente, muy diferente del resto de la región. A no gran distancia de donde escribo estas líneas, hace unos años se encontró un esqueleto parcialmente fosilizado de una ballena y, remontándonos mucho más atrás en el tiempo, yo mismo he encontrado desde antiquísimos trilobites y amonites hasta aún calcáreos restos de conchas marinas en colinas circundantes. Pero como no lo sé, no puedo afirmarlo ni negarlo. Solo que cabe la posibilidad. Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. En fin. De esto escribiré en otra ocasión. Ahora lo que captura mi atención es esa especie de continuidad solapada desde los tiempos de Salomón hasta los actuales, ya que luego de Roosevelt toda otra asociación, incluidos los Bush, el Club Bilderberg, etc., pueden leerla en los artículos de AFR, monotemáticos del 82 al 87. Permítanme, sin embargo, citar palabras del respetado Eliseo Bayo. El final wagneriano del Este, tal como se ha producido, es el resultado, en lo esencial, de una conspiración largamente planeada para destruir los estados-nación, detener el crecimiento de las poblaciones, parar el crecimiento industrial y tecnológico, balcanizar las regiones, volver a un orden feudal y caminar hacia el gobierno mundial. Este vasto programa se puede encontrar reflejado al pie de la letra en los proyectos secretos de las sociedades de iluminados que impulsaron los movimientos extremistas del pasado y del presente siglo, en la correspondencia de Lord Palmerston y de los banqueros suizos que crearon, entre otras, las figuras de Marx, Mazzini, Bakunin, Garibaldi y Hegel, como antes habían animado las de Voltaire, Robespierre, Danton y Madame de Staël. Así lo reveló en su tiempo N. Se pueden encontrar sus raíces ideológicas en aquel gran impulsor de conspiradores que fue Lord Shelburne y en sus criaturas Bentham, J. Stuart Mill, Hume, Turgot y Kesnay, que iniciaron los movimientos de vuelta atrás con rodaje progresista, los Malthus, los Ricardo, los Adam Smith. Casi todos ellos pertenecieron al servicio secreto de inteligencia británico y trabajaban para la Compañía de las Indias Orientales. Ya en nuestros días, este programa de crecimiento cero poblacional y tecnológico, contracultural y profeudal, se halla presente en instituciones tan reconocidas como el Club de Roma, la Comisión Trilateral, reunida en Moscú en plena perestroika, como si supieran con antelación de qué venía la mano en DGF, el Club Bilderberg y otras no tan aireadas como la Fundación Cini, de la que han salido muchas de las corrientes ocultistas, el Instituto Aspen, el Proyecto 1980 y decenas de organizaciones cuya finalidad es extender los movimientos neomalthusianos y anticientíficos bajo una apariencia de progresismo y de modernidad postindustrial. La operación ha triunfado y aparentemente es un éxito, pues parecía que el imperio soviético no podría caer por acciones desde dentro y que fiar su desmoronamiento a una intervención exterior equivaldría a asumir un riesgo de destrucción nuclear compartido. Las acciones desde dentro han sido protagonizadas por las fuerzas políticas agrupadas en torno a la figura de Gorbachev y de su enigmática esposa Raisa, quienes, a cambio del aparente araquidida sistema, han puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer saltar por los aires la Alianza Atlántica, los Estados-nación europeos y la Casa Común dentro del esquema de complicidades y de voladura controlada del Partido Comunista que se inició hace 30 años con el debate chino-soviético y con la lenta sustitución de los partidos comunistas europeos por la socialdemocracia en la hegemonía de la izquierda mundial. La Europa profeudal, ocultista, financiera, volvió a encontrar el camino de Moscú para meter definitivamente a Lenin en la tumba. El revolucionario se había reído de ellos. Hizo peligrar los intereses coloniales de Gran Bretaña y los intereses financieros de las grandes familias oligárquicas radicadas en Venecia, Génova y Lombardía. Para estos círculos había resultado prioritaria a comienzos de siglo la mutua destrucción de Rusia y de Alemania. Antes habían orquestado la guerra ruso-japonesa e inducido a Rusia a librar guerras contra Austria y Turquía para que se destruyeran mutuamente. El servicio de inteligencia del Kaiser recurrió a los servicios de Parbus para tratar de parar la guerra. Se esperaba que Lenin sirviera de elemento desestabilizador del Estado zarista, que ayudaría a extender a Alemania el fermento radical, que se adheriría a la estrategia anglo-veneciana de desmembrar a Rusia, a Turquía y al Imperio Austrohúngaro, para hacer de ellos un amasijo balcanizado de pequeños estados regionales en permanente conflicto, lo que parece que va a ser el mapa de la región entre fines del siglo XX y principios del XXI.
Alexander el Pan Pardus, patrón de Trotsky en 1905 y de otros muchos líderes bolcheviques en 1917, trabajaba en realidad para el más importante y hermético político veneciano de la época, el conde Volpe di Misurata, el artífice de ese enclave ficticio llamado Libia y coordinador de las guerras balcánicas que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Lenin se montó en el tren de Pardus, entró clandestinamente en Rusia, pero no respondió a lo que se esperaba de él. Curiosamente, el siglo XX va a acabar casi como empezó, si se mira atentamente el mapa. Muy pocas de las grandes familias oligárquicas que dirigían el mundo entonces dejan de hacerlo hoy. Disponen de más poder y más sofisticado. Lo que está en juego son decenas y decenas de países cuyo destino creen construir en libertad, sin advertir quizás que se hallan en las mismas manos que consideran inacabada la obra iniciada por sus perversos antepasados hace 200, o miles, años. También oportunamente me he referido a la relación principalmente sanguínea que existía entre uno de los integrantes descollantes del discutido proyecto Majestic 12, el Dr. Vannevar Bush, y la imperial familia homónima hoy encumbrada en el poder. Vinculando el curioso ascendente que sobre lo omnilógico entonces esta prosapia familiar parece tener, no es inesperado un pronunciamiento como el que sigue, el cual nos informa nuestro colega Daniel Muñoz en su informe semanal Notiovni, del 25 de septiembre de 2002. El presidente Bush reactiva la prohibición de ingreso al Área 51. El miércoles 18 de septiembre de 2002, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, insistió en que el Área 51 no deberá ser abierta a las investigaciones sobre uso y manejo de materiales tóxicos y nucleares, y que sus específicas actividades y operaciones pasadas y presentes permanecerán clasificadas y no podrán ser discutidas bajo ninguna circunstancia. El reporte, proporcionado por el periodista Alex Johnson, de la MSNBC, señala que la ordenanza emitida por Bush es incontrovertible, y que vuelve a activar la especulación de que en realidad, en las instalaciones de Groom Lake, Nevada, se escondan y manipulen artefactos y tecnología de posible origen extraterrestre. Es bastante obvio el interés que pueden tener los Bush y su estirpe en ocultar al conocimiento público la realidad extraterrestre. De ello ha referido en extenso nuestro ilustre colega Ignacio Darnau de Rojas. Básicamente, controlar la economía mundial y el poder sobre las masas que ello significa a costa de, repito a los autores citados hasta aquí, balcanizar las naciones, regresar a una concepción feudal de la economía, donde los señores locales sostienen su poder a sangre y fuego pero respondiendo en pactos y alianzas a un poder centralizado en la figura del rey. Como parte de ese proceso, es necesario a. Ocultar y obstaculizar la relación eventual con otras culturas e inteligencias que, por su sola presencia manifiesta y admitida, desplazaría hacia otra perspectiva cósmica una presupuesta verticalidad sumisa a la historicidad de ciertas raigambres plutocráticas. B. Torpedear todo progreso tecnológico que pudiera abrir a la humanidad los portales del cosmos, revelando no solo nuevas tecnologías y formas de energías accesibles masivamente y casi gratuitas que pondrían en pie de igualdad a rubios anglosajones con pequeños bosquimanos, sino el conocimiento precisamente de la manipulación de que hemos sido colectivamente víctimas hasta aquí. C. Crear un específico paradigma de cómo debe evolucionar el intelecto de las futuras generaciones, alejándolas de toda revelación metafísica y trascendente que podría peligrosamente dar alas a los sueños de libertad, mediante un rígido canon de academias científicas y modos políticamente correctos de ascender en la pirámide social con sus prebendas. En este proceso manipulador, déjenme decirlo de una vez y claramente, son idiotas útiles dos castas contemporáneas claramente identificables. La de los racionalistas escépticos, esos contradictorios fanáticos de la razón que aglutinados en entidades como la ARP española o el Psicop no solo son verdaderos torquemada del libre pensamiento, sino, los intuyo, ignorantes peones en un ajedrez que los premia con migajas de atención mediática y ofrendas del limosnero institucional, sintiéndose preclaros fiscales de la conciencia ajena, sin ser más que agentes involuntarios e inconscientes de un gran plan que serían intelectualmente incapaces de aprehender en su verdadera dimensión. En segundo lugar, cierta prensa, caracterizada por su inclinación socialdemócrata o simplemente petulantes psicobolches de café, maridaje extraño de altas dosis de discurso teórico de izquierdas con el más rancio freudianismo, no sé si existe el neologismo. Pero de no existir, habría que inventarlo. Se los llama también progres, y con cierta suficiencia fukuyámica digitan qué temas y lo que es peor, qué pareceres son serios, dignos de su atención y de recursos aplicados, y cuáles no. Prescott Bush ya en 1918 integraba la logía estudiantil Calavera y Huesos.
En honor a su sociedad, y respondiendo a un desafío de sus condiscípulos universitarios, supo invadir un cementerio apache y robar el cráneo del legendario cacique Jerónimo. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, Prescott, socio de una compañía de petróleo en Texas, fue severamente sancionado por el gobierno por haber hecho tratos secretos con la Nazi Luftwaffe. Experto en vericuetos legales, supo no solo escapar a todo escarnio sino también supo acercarse a los hombres del poder que habían sido sus correligionarios en Calavera y Huesos. Tornóse íntimo de los hermanos Allen y John Fuller Dulles. Este último dirigía la CIA cuando el asesinato de John Kennedy, en tiempos en que asaltado por vaya a saberse qué remordimientos insistió ante Bush de devolver el cráneo de Jerónimo, cosa a que Prescott accedió. No pasó mucho tiempo para que los descendientes de los bravos indígenas descubrieran que el cráneo era falso. La amistad con Dulles garantizó que el hijo mayor de Prescott, George H., ejecutivo de la industria petrolera, pudiera acceder a un empleo como agente de la CIA. George se destacó pronto al punto de, en 1961, coordinar la invasión de Bahía de los Cochinos, en Cuba, intentando derrocar al régimen impuesto por los outrora guerrilleros de Sierra Maestra. Fiel a sus raíces tejanas, George mismo bautizó a las embarcaciones que llevaron a los mercenarios hasta la isla de Fidel como Zapata, nombre de una de sus concesiones petroleras, Bárbara, su mujer, y Houston, su centro de operaciones. La invasión fracasó, 1.500 mercenarios fueron presos y más tarde liberados a cambio de $10 millones en alimento y medicamentos para niños. Pese a la derrota, en 1976 George alcanza el cargo de director de la CIA. Apenado por el desempeño de su primogénito como 007, a estas alturas Prescott se consolaba con el éxito en los negocios petroleros. Y aplaudió la amplitud de visión de su hijo cuando George, a mediados de los años 60, se hizo amigo de un emprendedor árabe que viajaba con frecuencia a Texas, introduciéndolo a unos pocos de la sociedad local, Muhammad Bin Laden. En 1968, al sobrevolar los pozos de petróleo de Bush, Bin Laden murió en un accidente aéreo en Texas. No importaba. Los lazos de amistad entre las familias ya se habían consolidado. Eran tiempos en que George Bush andaba más preocupado por las pésimas calificaciones escolares de su hijo homónimo que por la muerte de sus amigos. Arreciaba la guerra de Vietnam, y para evitar que el hijo fuera convocado, George trató de alistarlo en la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional. Pero la bebida, mientras tanto, impedía que el nieto de Prescott tuviera chance de llegar a ser un buen piloto. Papá George lo incentivó, entonces, a fundar a principios de los 70 su propia empresa petrolera, la Arbusto, DUS, se dice en inglés, Energy. Gracias a los contactos internacionales que el padre mantenía desde los tiempos de la CIA, George hijo buscó las inversiones de Khaled bin Mahfouz y Salem bin Laden, este último el mayor de los 52 hijos dejados por el fallecido Muhammad. Mahfouz era banquero de la familia real saudita y casado con una de las hermanas de Salem. Esos vínculos familiares permitieron que Mahfouz llegase a presidente de Knesset Relief, una ONG árabe en la cual trabajaba uno de los hermanos de Salem, Osama. Al tiempo, Arbusto llamó a convocatoria de acreedores y renació con el nombre de Bush Exploration y, más tarde, Spectrum 7. Tales mudanzas fueron suficientes para impedir que la bancarrota amenazara al joven George W. Bush. Salem bin Laden, fiel a los lazos de familia, fue en socorro de su amigo, comprando $600.000 en acciones de Erken Energy, que asumió el control de Spectrum 7. Y firmó un contrato de importación de petróleo por un valor de $120.000 anuales. Las cosas mejoraron para el nieto del viejo Prescott, que logró embolsar $1 millón y obtuvo un contrato con el Emirato de Bahrein, el cual dejó a eso mordiendo el polvo. En diciembre de 1979, George H. Bush viajó a París para un encuentro entre republicanos y partidarios moderados de Khomeini, en el cual se trató la liberación de los 64 rehenes norteamericanos secuestrados en noviembre en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. Se buscaba evitar que el entonces presidente Jimmy Carter se valiese del episodio al punto de perjudicar las pretensiones presidenciales de Ronald Reagan, a fin de cuentas, otro paladín del New Deal. Y, de hecho, Papá George hizo el viaje a la capital francesa de bordo del jet privado de Salem bin Laden, entonces su gran contacto étnico en el mundo islámico. En 1988, Salem, como su padre, falleció en un accidente aéreo. En aquel mismo año, de 1979, los soviéticos invadieron Afganistán.
George, que coordinaba las operaciones de la CIA, recurrió a Osama, uno de los hermanos de Salem, quien aceptó infiltrarse en Afganistán, para, supervisado por la agencia de inteligencia, fortalecer la resistencia afgana contra los invasores comunistas. Si quieren cotejar los datos dados hasta aquí, pueden consultar el libro Un hijo afortunado. George W. Bush y la fabricación de un presidente americano, de Steve Hatfield. Todo lo que sigue es ahora historia harto conocida. Así como el abuelo Prescott fue por la cabeza de Illuminati y el poder secreto detrás de la historia, parte 2. Por Gustavo Fernández. ¿Simple paranoia o plan global? Por definición es imposible tener siquiera, hoy por hoy, una perspectiva completa y correcta de las estrategias de los iluminados. Sin embargo, podemos inferir que ciertos hechos aparentemente inconexos entre sí guardan empero una estrecha relación, en orden de condicionar el giro. Tal vez sea exagerado hablar aquí de evolución, de nuestra civilización tras sus objetivos. Estos hechos serían: la metódica y planificada pauperización de ciertos países tercermundistas con el objetivo de lograr el control territorial de los mismos. La aparición y subsecuente expansión del SIDA. La programación mental de aquella parte de la población mundial culturalmente activa, encolumnándola tras un paradigma donde lo correcto y aceptado en términos intelectuales es, paradójicamente, lo más alejado posible de una verdadera espiritualidad. Una simple digresión antes de pasar a ello. Estas consideraciones me supondrán qué duda cabe el mote de conspiranoico, con que se ha abusado hasta el hartazgo para definir a quienes creen ver o constatar ciertos complots globalizados en marcha. Precisamente, el solo triunfo actual de la así llamada globalización no tenía tan errados a estos pioneros que más de 100 años atrás ya advertían la aproximación de un gobierno mundial que bajo la mascarada de progreso tecnológico y humanitario en realidad solo tendía a la centralización de las estructuras económicas de poder. Pero no es de eso que estamos hablando ahora. Simplemente, quisiera acotar que en cierto modo me resulta halagador ese San Benito, pues la experiencia periodística de los últimos años ha demostrado que una palabra destinada a insultar y desmerecer a quien se le endilgare, presintiéndole un delirante paranoide que ve conspiraciones en todas partes, se ha transformado casi en un vocablo aséptico que hoy por hoy simplemente etiqueta más una postura ante la historia oficial que encerrar un juicio de valor a quien lo porte. Pequeñas venganzas semánticas. Analicemos los 3 ítems referidos. El control territorial. Cada uno de los puntos aquí mencionados merecería por sí mismo un extenso artículo. ¿Un artículo? Una decena de ensayos, seguramente. Pero para no aburrir al lector, permítanme llamar su atención solo sobre ciertos hechos puntuales. Por ejemplo, y mirando hacia la falta de cultura democrática. Sin embargo, a ese mismo observador exterior se le debería hacer difícil con la hegemonía hemisférica. Y esto no son delirios trasnochados. Son hechos históricos. Tenemos, sí, una tradición de gobernantes corruptos. La pregunta es, ¿será parte del ser nacional o con que la naces de rescatar este país de las múltiples consecuencias generadas por miridad de esa programación en la que han sido desde siempre cultivados? Lo que firma el petróleo, los servicios públicos, a precios ridículos por obra y gracia de gobernantes solo eficientes en contagiar a las masas del clima festivo que la misma dilapidación de esas monedas podía generar por un tiempo. Luego, cuando nada quede por vender, la tierra misma. En la Patagonia, por caso, los así llamados cielos continentales Patagoltura y el pasatismo, convencer maquiavélicamente a los sectores intelectualmente capaces de irse a ejercer sus neuronas lo más lejos posible, sumir a la nación en el caos económico y comprar a terratenientes ahogados en sus deudas grandes latifundios a precios irrisorios. ¿Qué mejor, parcadas? Cito a la periodista Estella Cayoni, año 2004. La posibilidad de que las fronteras después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 sirviendo como anillo al dedo para avanzar en el esquema de guerra de baja intensidad, diseñada para controlar los previsibles conflictos que agitarían a América Latina, bajo la impulsarización de su vida pública, usando como escudo la movilización mundial contra el terrorismo que lidera Estados Unidos. El comienzo de otro siniestro plan. Una serie de maniobras y operaciones en distintos países sentaron las bases para los nuevos movimientos, como los que suenan para actuar en una intervención a Colombia, donde las guerrillas fueron calificadas por Washington como el mal terrorista que hay que eliminar. La guerra contra el terrorismo y la política estadounidense en Colombia. En el Comando Sur continuó nosotros 994, atribuidos a Hezbollah.
Según Speer, recientemente grupos de Brasil y Paraguay sirve como base de soporte para grupos radicales islámicos como Hezbollah, Hamas y Al-Jamaat al-Islamiyah. Todo esto cambió el escenario en el sur. Por primera vez en 132 años las Fuerzas Armadas brasileñas discuten un documento donde ya no se considera la Argentina como una hipótesis de conflicto armado para ese país. Brasil trata de llegar a acuerdos dentro del mercado común del sur y establecer sus esfuerzos en la Amazonia. Todo esto está en la región conjuntamente con el avance del terrorismo económico, que no se pliegan tan fácilmente a la maquinaria de una guerra que puede arrastrar al mundo a la caída. Se mencionan los aportes que realiza este conjunto la base naval de Iquitos, en el norte de Perú, donde habría más de medio centenar de asesores estadounidenses con lanchas rápidas como las que patrullan en la zona de Zárate Brazo Largo en el río Paraná. Ya hay acciones de intelectuales, y de un sector de la población que ha comenzado a reaccionar ante la seguridad interna y sus graves consecuencias en desmedro de todos los derechos ganados. Ser gendarme en un mundo Ánica, Sibam, inaugurado a mediados de septiembre por el presidente Fernando Henrique Cardoso, vuelve a ser objeto de escándalos como en 1996, cuando costó el puesto de algunos funcionarios. El sistema, que integra radares, aviones y bases móviles y fijas, fue montado por la cuarta mayor empresa de los que cubre la selva del Amazonas. Y podrá rastrear cualquier avión que entre en el espacio aéreo brasileño por la extensa frontera seleño. El diario Paulista cita al teniente brigadier Marcos Antonio de Oliveira, hoy jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica, como uno de los artífices de ese triunfo. Según se afirma, en junio de 1994, antes de la presentación de las dos propuestas finales, el gobierno norteamericano consiguió información sobre las condiciones de financiamiento que Oña solo debía proveer. El software. Ejecutivos de la compañía norteamericana movieron todas las fichas en Washington. Desde autoridades del Departamento de Comercio hasta la Embajada norteamericana en Brasilia presionaron al Congreso brasileño para que sacara el proyecto Sibam del pantano. De acuerdo con el diario, el teniente brigadier Oliveira coordinaba el proceso de selección de que haya privilegiado a una empresa o a un gobierno en el proceso de selección. También negó haber prometido a los Estados Unidos que tendrían un acceso privilegiado a la info. Causalmente, la raíz fue la intención de crear el parque privado más grande del mundo, con cerca de 300.000 hectáreas. Tras conseguir el reconocimiento de su parque por el gobierno de Chile, ahora que Tompkins está forzando la salida de los pocos colonos que aún viven en esas latitudes. Pero Tompkins no es el único multimillonario extranjero adquiriendo organismos constituidos como sujetos de derecho internacional, quedan sujetas a las leyes de compra de los Estados Unidos, lo que constituye un gran estudiar una mejor forma de mantener su dominio sin la necesidad de la guerra convencional. Para esto, se reunió a 12 de sus mejores científicos, sociólogos y psicólogos en la Universitas, manipulados por los intereses norteamericanos. Ya que para nadie es un misterio el que Estados Unidos sea a su vez controlado por la CONSA. En su libro Der Judenstaat, de 1897, Ezl evalúa dos opciones para la ubicación geográfica del Estado de Israel: Palestina y la Patagonia. Asimismo, afirma que en 50 años habrá un Estado judío en Palestina, pero lo que realmente importa es que en 100 años habrá otro plan de dominación mundial. Individuos que no dudan en llevar la carnicería a sus propios compatriotas, por lo menos, a quienes lo son en teoría, que no trepidan en valerse de instituciones preexistentes, han sido vendidas o están en trance de hacerlo a multinacionales. El país de elegidos. Y en consonancia con esto, existe un rosario de hechos sobre los cuales no podemos extendernos aquí, no porque no podamos, sino simplemente porque lo reservamos para una mejor oportunidad. Deberíamos hablar de los experimentos semiclandestinos, semioficiales, que a mediados de los años 90 se realizaron en campos cercanos a la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, por elementos NUM, juntamente con las llevadas a cabo por unos 80 marines en nuestra provincia de Entre Ríos, sobre la cual viento de los norteamericanos, como si los marines no contaran en todo el mundo con miles de lugares de similar tenor para entrenar, y además y extrañamente, a escondidas de las autoridades civiles. Podríamos relatar que durante todos los 90 la misma zona donde podríamos hablar de que a fines de este año con una continuidad insólita han de repetirse las operaciones con aporte estadounidense, una monstruosidad jurídica imposible de concebir en cualquier nación que respete su autodeterminación y su dignidad, pero ¿para qué seguir? En el mapa se indica el área donde operaron el fantasma del HIV y el SIDA. Sobre esto no abundaremos en extensión por el mero hecho de no ser suficientemente idóneos para ello. Salvo para hacernos ciertas preguntas, las cuales
Una solución malthusiana es la guerra, siempre oportuna, siempre conveniente, siempre redituable. Otra, una enfermedad tan irreversible que aun cuando se conociese una cura, esta estuviera solo al alcance de unos pocos privilegiados económicos. Recomendamos al lector interesado la lectura de 2 artículos ya publicados en nuestra revista electrónica N52, julio/agosto de 1999, y Afren 62, SIDA. Control demográfico, por Patricia Sobrado. Pero podemos profundizar esas reflexiones. ¿Cuántos otros proyectos negros de control mental los del siglo XX, un ícono del entretenimiento popular, la televisión? No resisto la tentación de reproducir aquí un largo pero sustancial editorial Taurus bajo traducción de Ana Arias Soler, 1998. Dice Ortega, en La rebelión de las masas, que lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiero que no piensa, que ve pero que no entiende. El proceso comienza desde la infancia. La televisión es la primera escuela del negocio. Dejando a un lado la función de entretenimiento que la televificado. La imagen no tiene contenido. Democracia es el gobierno de la opinión, y que los medios, especialmente la televisión, son, en gran medida, formadores y transmisores de la misma, entonces la importancia que adquieren como instrumentos de y del poder es enorme. En el mundo del Homo videns no hay más autoridad que la de la pantalla. El individuo solo cree en lo que ve, o en lo que cree ver. Ocupa de las últimas noticias y de las imágenes más escandalosas, margina a otros a defensa o la inteligencia. Donde son los hombres, y no los programas de gobierno ni el respaldo partidista, los que se graban en la mente del elector. La televisión nos propone personas en lugar de discursos, el video líder más que transmitir mensajes es el mensaje. La política, por televisión, requiere de personajes, se fundamenta en la exhibición de rostros. No obstante, ello varía según el sistema político en cuestión. Si el voto es por lista o por candidato, si es en distritos uninominales o plurinominales, si los partidos son débiles o están institucionalizados, muestra imágenes que conmocionan y encienden pasiones en el televidente, sin que éste tenga que de tomas y cortes que, en definitiva, reducen la complejidad de los hechos y del planeta para hacerlo vídeo interesante. De tal suerte, la televisión se convierte en un agente perverso de la globalización. Mientras que por un lado homogeneiza mediante la explotación de la sensibilidad del público, o debería decirse manos de la televisión, representa serios problemas para la democracia. En lugar de disfrutar de una democracia directa, el demos está dirigido por los medios de comunicación. Estos no son el espejo de la opinión de las. La televisión produce un demos cuyo criterio somete a sí misma. No es una multitud que cree opinión, es un público que la demanda. Y así, se genera un grave problema de autoconsistencia. La referencia del público es la opinión que los medios transmiten, de maltratar a ese desconocido llamado opinión pública, degenera en un gobierno de los sondeos. Sin embargo, estos no constituyen, de manera alguna, un instrumento del poder de los ciudadanos. Por el contrario, son una expresión del poder de los medios de comunicación sobre el pueblo. La consistencia de las opiniones expresa el pueblo, sino los medios. Finalmente, y frente a un escenario tan poco alentador, ¿cuál es la salida? Sartori, bien a bien, no lo sabe. Señala, sin embargo, las respuestas que más pagadero porque llama más la atención, es más emotivo y no requiere de reflexión profunda. Por si fuera poco, la libertad de expresión presenta un obstáculo que complica sobremanera la cuestión. Intencionalizado, como, por ejemplo, ingeniería constitucional comparada. Propone el tema del imperio de la imagen, poniendo énfasis en sus peligros y esperando, así, detener el florecimiento y la expansión del Homo videns. Pausa para una alocada especulación por sobredosis de Sartori. Podría escribir durante horas sobre la farándula crecimiento intelectual y emocional parejo de la criatura para que le obligue, por ejemplo, a abandonar estudios y así cierra los caminos de crecimiento de esa chica. Pero desde la televisión se le presenta como ejemplo de modernidad. ¿Se piensa solo en el rating por identificación o se trata de imponer un modelo de conducta? Si es esto último, ¿por qué? Es posible desde la óptica que estamos planteando, que la inteligencia cultural, el academicismo, aceptar si uno es un ilustrado cosmopolita a tono con la época, o, por el contrario, prefiere ser execrado a la cuestionamos el establishment, el paradigma, y ema de toda otra consideración. En 1785 quedó solo oficialmente disuelta. Weishaupt fue destituido de su cátedra y expulsado de Baviera, así como otros 3 altos dignatarios. ¿Pero fue ese el fin? Ya veremos que no.
Por otra parte, es evidente que además de la actividad exotérica, pública, de la sociedad, hay una profunda raigambre hermética. Solo un no iniciado como Sergeutín simplemente aceptaría ciertos datos históricos sin ver más allá. O, en otros términos, creer que un tal Adam Weishaupt era realmente el nombre del jefe de la orden. Adam Weishaupt. Adam que nos hace pensar, quizás no tanto en el Adam simplista del catecismo escolar sino en Adam Kadmon, el hombre universal arquetípico de la cábala hebrea. Y Weishaupt, que significa, después de todo, cabeza de sabio. ¿Es solo mera casualidad o hay aquí un mensaje? Como el mítico Christian Rosenkreuz, a fin de cuentas, alguien a quien se le supuso una historia, un nacimiento, una vida, una muerte, pero eso resultó ser solo literatura para ignaros. Cualquier estudiante de rosacrucismo sabe de la alegoría. Bueno, sí. Cedo a la tentación. Vuelvo a citar a Faber-Kaiser. Es marcada la influencia de los preceptos de los iluminados en la inminente Revolución Francesa. Se dice que Mirabeau y el duque de Orleans, el futuro Felipe Igualdad, habían estado afiliados a la misma. Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871 hace más de un siglo Pitt que le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británico y alemán y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Desandemos este sendero. La Comisión Trilateral es una agrupación de personas privadas de las altas finanzas, del mundo de los negocios y de la política, procedentes de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, que brinda a la élite procedente de la masonería de las distintas orientaciones unas posibilidades de encuentro, con vistas a una colaboración secreta que abarca todo el mundo. El objetivo ideológico de la Comisión Trilateral es el mismo que el del Council for Foreign Relations, Consejo para Relaciones Exteriores, fundado en 1921 por el banquero norteamericano Morgan, y conocido también como el Gobierno Invisible. El sector político entronca con los iluminados, que son altos grados de la masonería. Hay escasamente unas 100 organizaciones que pertenecen al mundo de la masonería. Se explica por esta trama secreta de planificación del destino de la humanidad, el que Karl Marx escribiera sus obras Don Illuminati y el poder secreto detrás de la historia, parte 1. Por Gustavo Fernández. Su historia oficial. Nos cuenta el historiador de religiones Sergeutín que la Orden de los Iluminados, primeramente llamados perfectabilistas, fue fundada en Ingolstadt, Baviera, por lo que también se les conoce como los Iluminados de Baviera, el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, joven de 28 años de edad que enseñaba Derecho Canónico en la Universidad de dicha ciudad. Weishaupt tenía ideas de reforma social sumamente avanzadas y fundó dicha orden con el fin de hacerlas triunfar. Consiguió que entraran en la sociedad numerosos francmasones que habían roto con la regla que prohibía las discusiones religiosas o políticas en las logias. En su apogeo, la orden contaba, en 1783, con 600 miembros solo en Baviera y cierto número de afiliados en toda Europa. Pero, oficialmente, el éxito habría de ser de corta duración, según dicen sus apologistas. ¿Cuáles eran la organización y los fines de esta sociedad secreta paramasónica? Grados. Los grados formaban una jerarquía de 3 series sucesivas, debida a Weishaupt y a sus amigos. 1. Almáciga A. Preparatorio B. Novicio C. Minerval D. Illuminatus Minor. 2. Masonería, simbólica A. Aprendiz B. Compañero C. Maestro, escocesa D. Illuminatus Majore. Illuminatus Dirigens.
3. Misterios, menores, A. Sacerdote, B. Regente, mayores, C. Mago, D. Rey. Los fines reales de la orden eran revelados poco a poco, a medida que el adepto ascendía en la jerarquía. 1. El Illuminatus Minor prestaba un juramento de obediencia absoluta a sus superiores. Se le enseñaba que el fin de la sociedad era hacer de toda la humanidad un solo cuerpo, gobernado por los superiores. 2. El Illuminatus Dirigens prometía luchar contra la superstición, la maledicencia y el despotismo, y hacerse el campeón de la virtud, de la sabiduría y de la libertad. 3. En el grado de sacerdote, se ponía al candidato aún más al corriente de las doctrinas de la orden. En ella se decía que el mejor medio para verse libre de dirigentes inoportunos era proceder mediante la operación de una sociedad secreta que apuntara a apoderarse de todos los poderes del Estado. Príncipes y sacerdotes debían ser exterminados. El patriotismo habría de ceder lugar al cosmopolitismo. 4. En el grado de mago, se predicaba el panteísmo materialista. Dios y el mundo no son más que uno, escribiría Weishaupt. Todas las religiones son igualmente sin fundamento, puros artificios inventados por ambiciosos. 5. En fin, el grado más elevado, Rey, enseñaba al adepto que todos los individuos tenían iguales derechos, que el hombre debía ser su propio soberano como en el estado patriarcal, y que las acciones habían de ser llevadas a este estado por todas las vías que a ello pueden conducir, es decir, por medios pacíficos, si es posible. Si no, por la fuerza, pues toda subordinación debía desaparecer de la superficie de la tierra. Los iluminados se designaban con seudónimos antiguos: Espartaco, Cirón, Catón. Además, en su correspondencia designaban a Baviera como Grecia, a Múnich como Atenas, etc. Fin último perseguido por los iluminados. El fin último de los iluminados era nada menos, al fin y al cabo, que la anarquía, en el sentido filosófico del término. He propuesto, decía Weishaupt, una explicación de la francmasonería, ventajosa desde todos los puntos de vista, por cuanto se dirige a los cristianos de todas las confesiones, los libra gradualmente de todos los prejuicios religiosos, cultiva y reanima las virtudes de sociedad por una perspectiva de felicidad universal, completa y rápidamente realizable, en un estado donde florecerán la libertad y la igualdad, un estado libre de los obstáculos que la jerarquía, la clase, la riqueza, arrojan continuamente a nuestro paso. No tardará en llegar el momento en que los hombres serán dichosos y libres. Anotemos, al pasar, que ciertos historiadores han atribuido a la francmasonería propiamente dicha los propósitos de los iluminados que, al contrario, trataban de confiscar la institución en provecho propio. Así, B. Fabre escribe en un iniciado de las Sociedades Secretas Superiores, París, 1913, para caracterizar la finalidad de los masones: nada de autoridad, así pues, nada de gobierno. Nada de leyes, de modo que nada de legislador. Nada de familia. Nada de sociedad. No más nacionalidades. No más fronteras, no más patrias. Disolución de la orden. Los progresos de la orden fueron muy grandes después de la adhesión, en 1782, de un francmasón ilustre, el barón von Knigge, que fue jefe del Círculo de Westfalia, pero Knigge se cansó pronto, dicen, de los modales autoritarios de Weishaupt, y en compensación lo acusó de fanatismo y de mojigatería, diciendo que había dejado una parte demasiado grande al elemento religioso en el ritual, principalmente por el festín de amor, celebrado con motivo del grado de Illuminatus Dirigens, en el curso del cual J.N., es decir, Jesús de Nazaret, era invocado como fundador de la orden. Por último, el barón se retiró de la sociedad que en ese momento estaba seriamente amenazada. Ya en 1787 el elector de Baviera había ordenado una investigación sobre esa orden cuyos designios revolucionarios comenzaban a conocerse. Después de la defección de Knigge, 4 afiliados, alarmados, se asustaron y fueron a revelar todo al elector, declarando que la orden abjuraba del cristianismo, que se entregaba a placeres epicúreos, justificaba el suicidio, repudiaba el patriotismo y la lealtad como prejuicios de espíritus estrechos, condenaba la propiedad privada, permitía que se hiciera el mal cuando de él había de salir un bien, y en fin, colocaba los intereses de la orden por encima